Dios amando a Dios. Revelando los ardores de su corazón. Un estudio profundo de la mesa del jueves, en el aposento alto de Jerusalén. Evangelio de Juan, capítulos 13 al 17. Osvaldo Bernadas. Escatología. Un estudio de los tiempos del fin. Capítulo 15. 8 razones por las que no debería turbarse tu corazón. No importa con cuántas de las razones que turbaron a los discípulos te hayas identificado, porque para librarnos de eso, Jesús, ese jueves, soltó un poderoso antídoto que contrarresta toda turbación. Él nos dio la armadura correcta en estas 8 verdades que estudiaremos a continuación, en este capítulo. Verdades que te permitirán habitar en la gloria de su presencia, mientras te preparas para el cumplimiento del libro de Apocalipsis. 1. Jesús les reveló que Él está al control. Nada se le ha escapado de las manos. Jesús no está agarrándose la cabeza, desconcertado, preguntándose qué hacer. ¿Qué haré ahora? Esto me ha superado. No. De ninguna manera. Si todavía crees en Dios, si no te has vuelto ateo aún, entonces cree en el Hijo. Cree en el liderazgo perfecto del Mesías. Aprende a ver las cosas, como Él las ve. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Mientras los discípulos se turbaban por el derramamiento de su sangre inocente, en los cielos había fiesta. En el reino solo veían libertad y salvación eterna. Mientras los discípulos veían persecución y castigo, el Rey de los cielos contemplaba con placer el trascendental nacimiento de su gloriosa iglesia. Desde su perspectiva, Satanás pensaba: los romanos han terminado con la vida de Jesús. Cristo está enterrado en una tumba. Sus discípulos lo han traicionado, y pronto no habrá ni templo, ni ciudad santa. Esta historia terminó. Lo hemos vencido. Sin embargo, la perspectiva del cielo era otra. Cristo venció sobre la muerte, y el libro de los Hechos está a punto de comenzar. Nadie en el cielo estaba turbado. Todos en el cielo sabían perfectamente que después que el Espíritu Santo fuera derramado en aquel Pentecostés, todas las naciones del mundo serían afectadas por el poder de la cruz. En vez de turbarte, y escuchar las mentiras de Satanás, escucha lo que Dios está anunciando desde esa mesa para esta generación. ¿Pero qué puedo escuchar? Me acabo de divorciar, mi vida es un fracaso. Mis hijos han dejado al Señor, mi vida está acabada. No creas sus engaños, escucha mi voz. No se turbe vuestro corazón. Yo tengo un plan con propósito para tu vida. Yo no me escandalizo de tu debilidad, yo la conozco. Yo siempre supe de ella, aún así, yo te escogí, necesito tu debilidad para hacerme fuerte. Yo nunca he perdido el control. Ven a mi mesa, hijo, siéntate, come conmigo y no te turbes más. La mesa está incompleta si tú no estás. Pero Señor, mis enemigos me rodean, mis acreedores no paran de angustiarme. Ven, hijo, no temas, ni te turbes. Yo aderezo mesa para ti, frente a ellos. Deja que mi vara y mi callado te infundan aliento, no temas mal alguno. No habrá esperanza para tu oración si tu corazón está turbado. No me sirve que vengas a los cultos así, pretendiendo que me adoras. No. Yo no he derramado mi sangre para que vivas así. Mi sangre pagó por tu libertad. Deja de pretender que todo está bien. Ven y siéntate a mi mesa. No te turbes más. Jesús nunca les mintió. Él no les dijo: yo voy a evitar que tengan que sufrir. Jesús no les dijo: todo va a estar bien en el mundo los amará. No. Es verdad que serán zarandeados por Satanás, pero no se desconcierten por eso. La respuesta soy yo. Y yo estoy con ustedes hasta el fin. Aunque te suene muy simplista, la cura para un corazón atribulado es Jesús. El enfoque no está en el cielo, el enfoque está en una persona. Se llama Jesús. ¿Crees en Dios? Entonces cree también en mí. 2. Jesús prometió regresar y estar con nosotros por siempre. De cierto os digo, que lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero, aunque estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando está dando a luz, tiene dolor,
Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo del nacimiento. Ahora tenéis tristeza, pero vendré y os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará el gozo. Juan 16, 20, 22. Esa es una promesa sumamente esperanzadora. Él nos dio su palabra. Mi reino y mi justicia gobernarán las naciones de todo el mundo. El planeta y todo su ecosistema será restaurado tal como fue diseñado originalmente por el Padre. Tenemos la promesa de que lo veremos cara a cara, y que en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a su imagen. Esto es sumamente glorioso. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3, 18. He aquí que Él viene con las nubes, y todo ojo le verá. Apocalipsis 1, 7. 3. En esa mesa, Jesús nos invita a participar de la comunión de la Trinidad. Necesitamos apartar tiempo de calidad para tener intimidad con Él. Hemos sido llamados a tener comunión íntima con la Trinidad, y aún no hemos desarrollado esa comunión. Es esa comunión lo único que nos podrá sostener de pie en el día de la prueba. Aparta tiempo para Él, no seas imprudente, no seas indiferente a esta verdad. Jesús hizo gran énfasis en esto. Es imprescindible que haya una sustancial comunión con ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa comunión será nuestro recurso en el día malo. Será el aceite extra que mantendrá nuestra lámpara encendida aún estando en medio de la abominación desoladora. Hemos escuchado testimonios de la guerra en Ucrania. Cuentan cómo en medio de tanta sombra de muerte, sin culto, sin Biblia, sin nada, lo único que los mantiene de pie es su reserva de aceite ganada en la intimidad. Estás a tiempo de comprar aceite, no te demores. El novio aún no ha llegado. 4. Jesús reveló que Él vive en nosotros todo el tiempo por medio del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Es el Espíritu Santo quien nos resguarda trayendo a memoria los dichos de Jesús. Tenemos esa promesa. Será el Espíritu quien nos diga qué decir en la hora de la prueba. La turbación de tu corazón desaparece cuando el Espíritu es edificado. Hablar las lenguas del Espíritu te edifica. Si todos los días hablas al menos 30 minutos en lenguas, te puedo garantizar, por experiencia propia, que tu vida cambia. Sin leer, ni profetizar nada, simplemente edificas tu espíritu hablando en lenguas. Puede que al principio te resulte tedioso, que la mente lo rechace, pero te puedo asegurar, si perseveras, verás cómo algo sobrenatural comienza a pasar en tu vida. Este no es un método nuevo, el apóstol Pablo lo usó con regularidad y más que todos los demás. Yo, por mi parte, le agradezco a Dios el poder hablar ese lenguaje misterioso mejor y más que cualquiera de ustedes. Primera de Corintios 14, 18. Necesitamos retomar esta verdad, y dejar fluir el Espíritu. Alguien que se edifica a sí mismo constantemente, no es turbado por nada. En vez de perder el tiempo mandando mensajes de WhatsApp, mirando el noticiero, o jugando con el celu, habla en lenguas. Es algo sumamente provechoso. No es algo místico, no vendrá un ángel para darte a comer un rollo, ni verás una escalera con ángeles que suben y bajan. No. Pero te puedo garantizar, te lo digo como cliente satisfecho, si lo haces, tu vida cristiana no será la misma. 5. Jesús les reveló el amor trino como la máxima fuente de belleza existente. Esta es la manera más sublime de activar el primer mandamiento. Esta verdad encierra 5 principios de reino poderosísimos. A. La revelación de cómo Dios ama de Dios. Cuando se nos revela esa verdad, Padre, Hijo y Espíritu amándose y honrándose entre sí, experimentamos la mayor explosión de placer y gozo que un hombre puede experimentar. Es impresionante. B. Sentir cómo Él nos ama a nosotros. ¿Puedes recibir esa clase de amor? Del mismo modo que ellos se aman entre sí, Él nos ama a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:16. C. Amarlo a Él con la misma intensidad y ardor que Él nos ama a nosotros. Tendrás que cambiar por completo tu estilo de vida para poder amarlo así. D. Amarme a mí mismo como Él me ama a mí. Se trata de poder verme con los ojos de amor que Dios me ve. Cuando consigues amarte a ti, tal como Dios te ama, entonces podrás ejercer el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 15:12. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:34-35. Sin amarte a ti mismo como Dios te ama, nunca podrás amar genuinamente a alguien. Sin primero sentarte a la mesa, verlos amarse entre ellos, y aceptar la invitación de participar en esa común unión, nada funcionará como esperas. Es solo desde ese lugar que podrás hacerlo. Es solo desde esa mesa desde donde podrás experimentar tan elevado amor. 6. A través de la oración tenemos acceso a pedir al Padre todo lo que queramos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13-14. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. En ese día ustedes no me harán más preguntas. Les digo la verdad. Mi Padre les dará cualquier cosa que le pidan en mi nombre. Juan 16:23. Esta promesa no es otra cosa que un cheque en blanco. Seguramente has leído estos versículos muchas veces, aún así, hoy te confronto con una pregunta. ¿Alguna vez tomaste conciencia de la dimensión de esta promesa? Todo lo que pidierais será hecho. Si después de haber recibido esta promesa tu corazón sigue turbado es porque estás en verdaderos problemas. Pide ayuda. 7. En esa mesa Jesús consuela tus miedos y tu turbación. Es muy interesante ver cómo Jesús respondió a los apóstoles cuando ellos tropezaron. Jesús oró por ellos para que no menguara su fe. Él les habló palabra de vida eterna, asegurándoles que se recuperarían y que serían usados aún a pesar de su fracaso. Jesús los consoló con su amor, aunque todos le fallaron. Eso fue extraordinario. Esta verdad debería ser de gran consuelo para todos nosotros. Aún después de haber fracasado, el Señor te puede usar. Jesús les anticipó su decepción. Todos ellos serían sacudidos por un espíritu de fracaso y amargura. De hecho, fue tal su frustración, que pensando que el sueño había terminado, se volvieron al mundo. Se fueron a pescar. Simón Pedro les dijo: vuelvo a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Juan 21:3. No pudiendo cargar con la culpa de su traición pensaron que la salida era el mundo. Sin embargo, Jesús seguía contando con ellos. Después de algunos días, el Jesús resucitado se les revelaría a ellos a orillas del mar, para restaurarlos. Él no les pidió explicaciones, no los amonestó, ni los disciplinó. Él solo quería saber si aún lo amaban. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Juan 21:16. No solo me perdonas, Señor, sino que me pones a cargo de tu obra. Así son las matemáticas de Jesús. Pedro en la iglesia de hoy hubiera sido gravemente condenado. Con la mentalidad religiosa de la iglesia de estos días, por muchísimo menos seríamos castigados y disciplinados por años. En cambio, Jesús solo necesitó saber si aún lo amaban. Yo tampoco te juzgo, vete y desde ahora no peques más. Juan 8:11. Pablo definió claramente el proceder de Jesús como madurez en el espíritu. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espiritualmente maduros restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Gálatas 6:1.
Él ya está muy entristecido para que lo sigan condenando, vayan y restáurenle. El llamado para estos tiempos es restaurar la Iglesia apostólica. Gente destrozada por el pecado se acercará. Deberás apacentar problemáticas que jamás ministraste. Esa será la Iglesia de los tiempos del fin. Gente que se fue enojada con Dios, criticando a los pastores, blasfemando contra ti. Tú deberás perdonarlos y levantarlos. La voz de Jesús intercediendo ante el Padre te susurrará al oído. Padre, perdónalos. Son como niños, no saben lo que hacen. Yo ya los perdoné, ahora perdónalos tú. Si nuestro corazón se vuelve hacia Cristo. Si tú puedes intentar ver al prójimo como Él nos ve, comenzarás a ver que gente de lo más perdida, presos que están en la cárcel sin esperanzas, drogadictos, prostitutas, y homosexuales serán los escogidos para ser los posibles apóstoles de esa iglesia que está naciendo. Si tu mentalidad sigue aferrada a conceptos religiosos y farisaicos, las verdades que Jesús reveló en esa mesa, te escandalizarán, y las perderás. El Señor anticipó los eventos del fin. Al mismo tiempo que el pecado crecerá como nunca antes, muchísimas almas vendrán a Cristo. Esta será la más grande de las cosechas, el avivamiento más grande y poderoso de la historia. Todo tipo de gente, la más rota y desquiciada, será restaurada. Hoy Dios te pregunta: ¿serás un nuevo Caifás, o serás uno de los que apacienta mis ovejas? Si me amas, ámalos como yo los amo. Afirma a tus hermanos. El Señor seguirá escandalizando al mundo al usar la escoria del mundo. Lo hizo hace 2000 años, lo hizo también con nosotros, y lo seguirá haciendo en el futuro. En vez de condenarlos, Él dijo: yo voy a orar para que tu fe no falte. 8. Jesús les reveló las recompensas que vendrían después de la gran tribulación. Vendrán días en los que ya no podremos mercadear con enseñanzas motivacionales y humanistas. El culto a la prosperidad no tendrá sentido. Va a llegar un día, y no falta mucho, cuando ya no podremos sacar versículos de contexto para decirle a los feligreses que todo va a estar bien. Participa con tu familia en los cultos los domingos, ofrenda y diezma, y Dios bendecirá tu casa y tus finanzas. Las señales pretribulacionarias son obvias. Ya están sucediendo. En medio de la persecución y el asedio, ninguna de esas cosas te dará consuelo. Cuando el martirio se pare frente a tus ojos, tu única esperanza será: hay vida después de esta vida. La muerte es un escalón. Si muero por Cristo obtengo la mayor recompensa. Si vivo, vivo para Cristo, y el morir es ganancia. En realidad, no sé qué es mejor, y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, me reuniré con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Filipenses 1, 22, 23. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, 8. Jesucristo lo sabía bien, Él conocía el destino de cada uno de ellos. Todos ellos serían azotados, perseguidos, encarcelados y martirizados, sin embargo, Él no dudó en ningún momento decirles: no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Entonces crean también en mí. Aún en medio del dolor, aún en medio de la noche más oscura, yo te seguiré liderando, y resguardando. Yo seguiré siendo tu rey y tu amigo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 10, 12. Jesús en el Sermón del Monte, les garantizó a sus discípulos, y nos garantiza también a nosotros hoy, que el dar la vida por su causa, que morir como un mártir, nos proporcionará una posición de privilegio cuando Él vuelva en su reino. Ser un mártir te garantiza tener la mejor posición de gobierno durante el milenio junto al Rey. Un mártir no es un suicida. Un mártir es alguien que perdió las ganas de vivir para sí mismo, a cambio de vivir por una causa eterna.
No perdamos de vista que esta es una corta vida en comparación con la eternidad. No es tonto el que da lo que no puede conservar, para ganar aquello que no puede perder. Jim Elliot. El hábitat natural de la iglesia siempre fue la tribulación. Siempre fue en medio de persecución cuando la iglesia fructificó. Afirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Mientras Nerón persiguió y asoló a la iglesia creció. En cambio, cuando Constantino trajo paz y seguridad, la iglesia se corrompió, amoldándose al mundo. No le tengas miedo a la persecución, ni a las tribulaciones, es Dios preparándonos para la última gran cosecha, para el día nuevo, para el gran despertar. No nos olvidemos que Jesús dijo que en el milenio serán los mártires los que tengan mejor posición de gobierno en la tierra. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y gobernar. Eran las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Apocalipsis 20, 4. El solo hecho de pensar en renunciar a la vida es algo muy duro de aceptar. La ilusión que provoca Satanás a través de sus engaños, nos hace ser apegados al concepto físico, y temerle mucho a la muerte. ¿Qué decir entonces, cuando escuchamos sobre martirios y flagelos? El solo hecho de pensarlo nos aterroriza. Mi intención no es hacerte un nudo en la garganta, mi deber es advertirte sobre esto. Una vez estando en el reino, muchos les reclamarán a sus pastores: ¿por qué no me hablaste más sobre el martirio? La vida es muy corta, en cambio la eternidad es sumamente larga. No quiero que cuando veas a los mártires sentados en tronos de gloria y majestad, me digas: ¿por qué no me hablaste estas cosas antes? Capítulo 16. La máxima motivación. La Biblia es un libro emocionante. Si tú nunca has sido sorprendido por lo que la Biblia revela, es porque nunca la has leído realmente. La Biblia no es un libro religioso. La religión es predecible, el Espíritu Santo es impredecible. La Biblia es una historia de amor, y como todas las buenas historias de amor tiene un clímax dominante, y es hacia ese lugar hacia donde vamos. Si tu vida cristiana no está motivada hacia ese lugar, es porque tu cristianismo no está motivado por vivir una vida en santidad. El estar concentrados en la búsqueda de ese clímax, es lo que hará que tu vida sea diferente a la vida de un materialista. Si el propósito último de tu vida es estar de pie hasta el final de esa historia, perseverando, te aseguro que, en tu vida, de forma natural prevalecerá la santidad. Ese es nuestro gran desafío. Esa debe ser nuestra gran motivación. El apóstol Pedro llamó a ese gran final el día del Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, y en paz. Segunda de Pedro 3, 11, 14. Pedro nos recuerda que todas las cosas que hay en este mundo son temporales, y terminarán siendo completamente deshechas. Ninguna posesión es permanente. Él nos dice: no te aferres a nada material, porque se desvanecerá frente a tus ojos. Alejandro Magno fue el conquistador más famoso de la antigüedad. Él tomó dominio de todo el antiguo mundo en solo 10 años, logrando la conquista más grande y más rápida de la historia. Prematuramente, a la edad de 33 años murió. Algunos alegan que la causa fue una alta fiebre, otros dicen que fue envenenado. Antes de morir, él hizo una petición real. Él ordenó que antes de ser sepultado, todos los soldados de su ejército desfilaran frente a su cadáver, el cual debería tener las palmas de sus manos a la vista, vacías y hacia arriba. La lección que él quería impartirles es: no pude llevarme nada conmigo.
Pedro nombró 3 requisitos imprescindibles que nos capacitarán para estar aptos para aquel día. Sin manchas, irreprensibles y en paz. 1. Sin manchas se refiere a las vestiduras de justicia que Cristo nos ha dado. Todos pecamos, y el pecado es una mancha en tus vestiduras. Necesitamos hacer uso de la confesión para mantener limpias las vestiduras. Esconder el pecado hará que tu conciencia esté turbada, y sin paz. El Señor es fiel y justo, y si confesamos nos perdona y a través de su sangre, nos limpia sin que quede señal de que hemos pecado. No acumules muchos pecados sin confesar, cuanto más guardes, más difícil será. 2. Irreprensibles se refiere a ser fiel en hacer todo lo que esté en nuestra capacidad de hacer. Ese es nuestro desafío a la luz de la venida del Señor. 3. En paz. Será necesario estar a cuentas los unos con los otros. Sin ningún rencor. Si hay algún recelo en tu corazón, o falta de perdón, no estarás apto. En aquel día será necesario que estés en completa paz con todos. Es nuestro deber hacer todo lo posible para ser hallados en paz, sin amargura, y sin conflictos sin resolver en el corazón. Medita diariamente en estos 3 requisitos. Es de suma importancia. Pedro dice: procura ser diligente. Estos requisitos no surgirán en una vida negligente y descuidada. Mientras estemos en este cuerpo será necesario esforzarnos, y lo hacemos con la esperanza de que un día al verlo cara a cara seremos transformados a su semejanza. Esa motivación, esa esperanza diaria, de por sí nos santifica. Purifica nuestras vidas. Amados, somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste en su gloria, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, 2, 3. De joven, a menudo me solía cuestionar: si no es con mis fuerzas, si las fuerzas adámicas del viejo hombre no cuentan, entonces, ¿cómo me dices que me esfuerce? Hasta que un día, un profesor me respondió algo que me pareció muy acertado. Oramos entendiendo que todo depende de Dios. Trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Si en tu vida no hay prudencia, si tus días pasan sin que procures diligentemente la santidad, vivirás en despropósito. Con tu negligencia, implícitamente le dices a Dios: si vienes o no vienes, no me importa. No estoy interesado en verte. Puede que estés de acuerdo doctrinalmente con las enseñanzas de Jesús, pero si tu máxima motivación no es ver su rostro, de nada te servirá tu doctrina en aquel día. Piénsalo por un instante, por favor. ¿Qué puede ser más sublime que un día estar presente ante el Rey de Reyes, en su trono de majestad, rodeado de la ostentación de sus ángeles, en todo su esplendor y belleza?